faltan menos de 100 días y después de lo que hemos visto en este programa, parece que ha pasado un día desde que comenzamos el mismo espacio. Yo lo he sentido cortísimo igual. Eh, Alexis, hay muchos temas alrededor del arranque de la Copa del Mundo, desde lo deportivo, por ejemplo, la última selección africana en generar un gran impacto en un mundial. Después llega una final de Copa Africana en su casa, se genera lo que se genera al perder esa final y la desconfianza en el técnico fue tal que ahora Wahid Regragui deja de ser el entrenador de la selección de Marruecos. Ahora, llega en el mismo caso quien le sustituya, ¿no? Regragui llegó sobre la hora a dirigir a una selección y llevarla a un mundial exitosísimo para la historia de su fútbol. Ha pasado en infinidad de ocasiones destituciones de técnicos que de repente llegan a la última hora y convierten a un equipo que deambula de repente en uno serio, competitivo y hasta bueno para llegar lejos. Eh, no es nuevo esto. No, no, es bastante habitual. De hecho, no es la única selección que ha perdido a su seleccionador. Le ha pasado también a Curazao, en este caso por renuncia de Advocat, que tiene un problema familiar y que ha preferido atender esa necesidad familiar que tener el doble honor, por un lado, de dirigir a Curazao en su primera Copa del Mundo y por otro lado, de convertirse él en el primer o en el seleccionador más veterano en la historia de la Copa del Mundo. Advocat tiene 78 años. Pero Regragui, ¿cómo se llama? El Halihotsis este. Sí, Ajá. Walid Halihotsis. A este pobre ha clasificado a 4 selecciones para la Copa del Mundo y solamente ha podido dirigir a una. Es que le han echado todo el rato. Y lo hizo muy bien, claro, además, en Brasil. Y el caso de Regragui, ¿no? Por ejemplo, a Regragui, pues efectivamente, poco antes de la última Copa del Mundo, se convierte en seleccionador marroquí, del mismo modo que ahora el seleccionador marroquí sub-20, campeón del mundo, es el que va a tomar las riendas. Las selecciones de Marruecos sub-20 juega muy parecido a la selección principal, con lo cual no sé si eso le va a afectar demasiado a Marruecos. Quedan todavía bastantes meses. Yo digo que hay, con que no le eches el día antes, que es como hicimos nosotros en Rusia, yo creo que hay opciones. Si no le echas el día antes, hay opciones. Y si lo echas, no pongas a Fernando Hierro, entrenador, ese día, pues ya, en fin, ahí ya se complica un poco el tema. Esa es la historia de Marruecos, pero ha pasado con Rinus Mijes, hablando tantas veces de Holanda, llegó 2 meses, un mes y medio antes de arrancar el Mundial del 74 y luego convirtió ese equipo en uno de los mejores, un equipo mítico en la historia de los mundiales, Alex. Sí, mira, bueno, el otro día precisamente, no sé a quién se lo expliqué, estaba en casa, antes de irme a dormir, normalmente me pongo vídeos random en YouTube y me salió todos los goles y todos los partidos, highlights de todos los partidos de la Holanda del 74, qué virguería de equipo, pero qué virguería, os lo recomiendo para la gente que nos está viendo y tal. Hay un partido contra Bulgaria en el que le podían haber metido pero 8 o 10 a la selección búlgara. Aquel equipo jugaba muy bien. El tema con Marruecos es, la clave está en lo que ha dicho Alexis, que es el seleccionador de la sub-20 y que si tú veías jugar a la sub-20 veías una fotocopia de la selección mayor. En el con un matiz, esa selección sub-20 tiene mucho producto de las academias del fútbol marroquí, resultado de la inversión de la Casa Real en el fútbol doméstico. Ya no es producto, digamos, de esas elecciones de naturalizados o migrantes que han sido creados futbolísticamente en casa de sus padres, ¿no? Sí, Hakimi, por ejemplo, nació en Madrid, Brahim, todos estos los han ido, entre comillas, fichando, pero con esa salvedad. Pero tú veías jugar a la selección sub-20 que queda campeona del mundo de Marruecos y veías jugar a la selección mayor y es prácticamente lo mismo. Es un equipo que realmente tiene muchísimos registros, que te puede ir a presionar arriba, que obviamente, y eso lo sabemos todos, también te puede defender en bloque bajo y te resiste, que tiene jugadores de calidad en todas las líneas. Para mí me pareció el sub-20 un equipo extremadamente completo en las diferentes maneras de jugar y que me recordaba a la selección mayor. Entonces, una vez que tienes la torpeza, creo yo, de dejar ir a tu seleccionador, que te ha hecho llegar a unas semifinales, que te ha hecho llegar a la final de la Copa África con todo lo que pasó con el penal de Brahim precisamente y todo esto,
si tienes la torpeza de dejarlo ir, creo que lo mejor es subir al del sub-20, porque, insisto, aparte de ser campeones del mundo, es que veías jugar a la selección de edad y eran prácticamente, pues eso, los mismos automatismos, las mismas sensaciones de equipo bien trabajado que tienes en la mayor. Arrancábamos esto diciendo que, bueno, es tan difícil hablar de fútbol ahora, de acuerdo a cómo estamos en este mundo convulso de hoy, hemos tenido ya un largo espacio para hablar de fútbol, pero habrá que cerrar con lo que abrimos. No sé, Alexis, Rodri, Ricardo, Barak, Alex, ¿ustedes recuerdan algún mundial envuelto en tantos temas o parte afectado por tantos problemas geopolíticos en los días previos al mundial? Porque no solamente hablamos de lo que pasa afuera, el caso lamentable de México y lo que ha sucedido recientemente por el problema del narcotráfico y cómo ha surgido, Ricardo, el peligro de nuevo que de repente subyace y aparece subterráneo y cuando sale y preocupa a todos con el mundial a la vista, el problema en Irán, una selección iraní que está clasificada a la Copa del Mundo. No sé si ustedes recuerdan un mundial envuelto en tanta sombra de problemas geopolíticos. Ha habido un mundial que cambió de sede, que fue el de Colombia, que se terminó jugando en México. Colombia en el 86. Pero eso fue 3 años antes del mundial. Sí, pero bueno, es un caso extremo, ¿no? De cambiar directamente una sede de un mundial. Es que realmente mundiales en sitios exóticos, digamos, que estén expuestos a este tipo de situaciones, nunca habríamos podido pensar que un mundial en Estados Unidos pudiera tener este tipo de problemas, pero ha habido muy pocos. Mundiales han jugado en grandes países europeos. El mundial que se jugó en África se jugó en Sudáfrica y afortunadamente no hubo grandes problemas. El mundial que se jugó en Corea tampoco hubo grandes problemas. Los que se han jugado en Europa no ha pasado prácticamente nada y afortunadamente sí, bueno, si nos vamos a los años 30, Mundial de Italia, evidentemente, pues ahí hubo de todo, ahí pasó absolutamente de todo, pero yo creo que no era un evento tan masivo, ¿no? como es ahora, ¿no? A ver qué Italia sucede. Reconoció en su momento Mussolini la relevancia que tenía el deporte, no tanto el evento, sino el deporte, para elevar el espíritu nacionalista que el que pretendía desde sus políticas generar. Bueno. Y utilizó al fútbol para llevar eso, de nuevo, elevar un poco las banderas propagandísticas, pero no porque el Mundial fuera un evento universal. Y 2 años más tarde lo hizo Hitler en los Juegos Olímpicos. Fue una época... No, que ya tenían, claro, estaban mucho más establecidos que los mundiales en ese caso. Y Alemania iba a organizar el Mundial del 42. Sí, cosa que Alemania utilizó, efecto contrario, si quieren, en el 72 y 74 para tratar de relanzarse como una nación más pacífica hacia el mundo, organizando los Juegos Olímpicos. Ya sabemos lo que pasó en esa Villa Olímpica del 72 y los campeonatos, o el Campeonato del Mundo de 1974. Pero existe una complejidad geopolítica ahora que no existía, yo recuerde mundial. Porque el mundo es más complejo también y porque estamos mucho más cerca, para lo bueno y para lo malo, sobre todo de la información. Pero, a ver, el Mundial, más allá de lo del 34, en el 78 se celebró una dictadura terrible también, ¿no? Y pasaban cosas tremendas, de las que se enteraban en ese momento y las que se enteraron después. Pero ahí se fue a celebrar el Mundial en Argentina 78. Y si queremos compararlo con un Mundial moderno, quizás se nos olvida un poco, pero más allá del tema de los estadios, que siempre hay algo alrededor del Mundial, ¿no? Me acuerdo... Alrededor de Sudáfrica 2010 ¿van a terminar o no van a terminar los estadios? Y todas las dudas que había al respecto. Alrededor de 2014 se hablaba de las rebeliones que se estaban cocinando, ¿no? De las favelas y cómo la cosa iba a ser terrible porque hubo manifestaciones que disparaban cierta alerta, ¿no? Previa a la Copa Mundial. Pasaron cosas, pero pasó mucho menos, afortunadamente, de lo que se temía. Pero había un ambiente de a ver qué pasa, porque la gente en Brasil está muy enojada y con razón. Y en el 82, Barak, perdona. Y pasó en Qatar, obviamente, durante tantos años, decir, ¿cómo diablos se va a jugar una Copa Mundial en un país así? Incluso en el 82, un año antes hubo un intento de golpe de Estado en España también. Así. Sí, estaba el tío de Burgos Bengoechea ahí en la sala de los diputados.
recién fallecido Tejero, ahora, ¿no? Hace acaba unos de días, por fallecer, cierto. pues el Bueno, tío del árbitro de Burgos Bengoechea estaba ahí. El de la pistola de todo el mundo al Sí. suelo. Sí, sí. Yo diría que en estos escenarios, los más recientes, Brasil 2014, pasó en los Olímpicos Invernales de Sochi, ¿se acuerdan también? Había cierto ahí tema, cómo iba a manejar ciertos derechos el gobierno de Vladimir Putin, y en fin, pero generalmente lo que reinaba, o lo que ha reinado, la preocupación, ¿no? Pasó también en Sudáfrica. Había preocupación cómo iba a manejar Qatar ciertos derechos humanos, pero era preocupación. Yo lo que sí encuentro genuinamente en este mundial, en 2 de las 3 sedes, con eso arrancaba yo mi participación, es miedo. Yo creo que hoy hay miedo y es muy diferente estar preocupado a tener miedo. Y hoy hay razones suficientes para tener miedo. Y me parece que eso pone en una alerta diferente a lo que habíamos visto en la historia reciente de eventos deportivos, no solo de Copas del Mundo, de eventos deportivos. Rodri, ¿algo? Sí, a ver, en la línea de lo que dice ahora Ricardo, creo que tiene bastante razón, porque cuando yo estaba la semana pasada, que fue cuando explotó todo el tema de lo del Mencho, etcétera, mucha gente me escribió, y de hecho hablé con la Federación Española de Fútbol, que España tiene que jugar contra Uruguay, creo que es en Guadalajara, y por lo que a mí me han contado ya los familiares de los jugadores, salvo que hagan el viaje por su cuenta, no van a ir a Guadalajara. Y eso estoy muy de acuerdo, insisto, con lo que dice Puig, el hecho de que hay un clima raro de inseguridad, un clima de cierto temor por parte de, sobre todo, aficiones europeas que no saben si viajar o no a México. Yo ya te digo que estuve el día en México, luego estuve en Monterrey, no vi nada, estuve encantado, muy bien, todo en orden, pero sí que entiendo ese temor que pueda tener mucha gente a viajar, por ejemplo, a Guadalajara, porque no se sabe si va a haber respuesta o no de los cárteles, etcétera, a ver qué ocurre. A partir de ahí, lo que estáis comentando también de Estados Unidos, creo que es una situación muy delicada, muy delicada. Ya no es por el tema deportivo, sino por el tema social y geopolítico, porque creo que ya están demasiados países en el conflicto bélico y demás a las puertas de una tercera guerra mundial, si no estamos en ella, y creo que eso es un problema importante. ¿Por qué? Yo estuve en Brasil y recuerdo lo que mencionaba Barak. Yo incluso llegué a hablar con algún líder de favelas diciendo que había una tregua, que no había problemas, y salvo cosas muy puntuales, al final ese miedo quedó en miedo y no en realidad. Estuve en Rusia, estuve en Qatar, ahí me enfrenté a dos cosas que creo que tienen en común ambas, que es la ciberguerra de ciberseguridad. De hecho, con la televisión con la que cubrí el Mundial de 2018, recuerdo que nuestros portátiles, nuestros laptops fueron formateados nada más llegar y al salir de Rusia, por si acaso había algún virus, algún troyano, etcétera. Pero creo que lo de ahora, respetando, obviamente, que cada cita tiene sus problemas, etcétera, pero creo que es sobre todo en Estados Unidos, ya no voy a incluir a México por lo que pueda pasar en Guadalajara, pero yo creo que en Estados Unidos sí que puede haber cierta inseguridad por miedo a que ese escenario bélico se pueda trasladar aquí con todo lo que puede conllevar. Eso es lo que rodea el arranque del Mundial. Desde los candidatos hasta las preocupaciones y, como bien se ha descrito, también los temores con los que a menos de 100 días vemos esta singular cita mundialista. Ahí, como dice el proverbio futbolístico de larga historia, ahí a la vuelta de la esquina. Hoy casa llena para este fuera de juego fantástico. Notan que estamos cada vez más a menudo con ustedes, ¿no? Es que como ustedes lo pidieron, nosotros hemos respondido 2 veces por semana. Y pronto, si piden más, hasta podemos llegar a 3. Y si no, 4. Y si no, ¿cuánta, Rodri? ¿Cuánta más? A 5, te lo acabo de decir ahora. Para dejártela y que me la devuelvas. Cuánto rencor, ¿eh? Más de 7 seguro no. Ahí está nuestro límite. Se pueden hacer 2 por día, cuidado. Claro. También. Qué lindo que ha sido compartir con ustedes, de verdad. Muy lindo. Lo puedo considerar ya parte de mi grupo y en consecuencia de ello, creer que puedo cambiar figuritas del álbum del Mundial con ustedes. Vamos, venga. Bien. Podríamos. Eso. Deberíamos. Un fuerte abrazo. Sí. Yo tengo 2 escudos de selección por la camiseta que traes hoy. Quedas corto, papá. Tenés que dar el álbum lleno.